Bueno, continuando con la parte práctica de lo que es los conceptos básicos del lenguaje de programación Java, la sintaxis, pues nosotros vamos a llevar a la práctica la parte teórica que acabamos de ver, en donde hablábamos acerca de elementos como comentarios, como palabras reservadas, como identificadores, como operadores, como tipos de datos, como impresión básica, lectura básica. Entonces, vamos a continuar con la parte teórica, llevando a la práctica la parte de la clase anterior, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es visualizarnos en nuestro IDE de desarrollo, Visual Studio Code, y vamos a realizar el siguiente programa. Vamos a ponerle al programa sintaxis básica. Sintaxis básica. Java. Debemos recordar que siempre tenemos que tener la extensión .java para crear archivos .java. Bueno, le damos un simple enter. Nuestro IDE de desarrollo por lo regular siempre crea lo que es la clase principal, pero bueno, vamos a empezar desde cero con ustedes y vamos a crear la clase principal. Vamos a escribir el modificador de acceso public, seguido de la palabra reservada class, ¿sale? Es una palabra, tanto público como class son palabras reservadas que no pueden ser usadas en identificadores. Public class, el nombre de la clase. Recordar que la clase principal debe de llamarse igual que el nombre del archivo. Vamos a ponerle sintaxis básica. ¿Vale? Llaves que abren y llaves que cierran. Y con eso ya hemos creado nuestra primera, nuestra clase, ¿vale? Esa es la parte importante. Seguido a eso, vamos a crear la clase principal de nuestra clase. Digo, el método principal. Ok, toda clase debe de tener al menos un método, como ya lo habíamos platicado. Y el método principal va a ser el método main, que ya lo conocemos todos. Public. ¿Vale? Vamos a jalar al modificador public, static. Public static void, el nombre del método. El método es main, ¿sale? Seguido de eso, vamos a declarar un arreglo del tipo string. Vamos a crear llaves que abren y llaves que cierran. Después de ahí, el nombre del arreglo. Puede ser no cualquier nombre, ya lo platicamos a un principio. Llaves que abren y llaves que cierran. Entonces, esta es la estructura básica de un programa en Java. Este programa en Java debe de contar con una clase principal y un método principal, ¿vale? Ok, ya vimos algunas de las palabras reservadas. Aquí vamos a poner como comentarios, bueno, también. Una forma de trabajar que ya veíamos es la utilización de comentarios. Esos comentarios, en primera instancia, es el comentario por línea, en donde ponemos dos llaves de diagonales, ¿sale? Y este tipo de comentarios son comentarios sobre línea. Solamente el compilador va a omitir todo el conjunto de letras o de caracteres que estén a lo largo de esa línea. Si nosotros damos un enter, omite y ya vuelve a marcar como un tipo de error por un tipo de dato que no conoce. Pero si nosotros escribimos esto en un comentario, el compilador ni siquiera sabe que existe esa parte. Entonces, comentarios de línea, ¿sale? Así le vamos a poner a este tipo de comentario. Otro tipo de comentarios que podemos utilizar, y ya lo veíamos en clase, es el comentario que abre una llave y de esa misma manera debemos de cerrar. Y vamos a ponerle comentarios de varias líneas. ¿Sale? Ahí está. Estos son los dos tipos de comentarios que podemos utilizar. ¿Y por qué de varias líneas? ¿Por qué? Puedo dar enter. Esta es otra línea. Y aquí podemos escribir cualquier infinidad de cosas. Java. Otra línea. Y otra.
¿sale? Entonces, este tipo de comentarios me permiten encapsular un grupo de un pequeño pasaje de código que nos permita que permita que el compilador no lo lea. Y esto solamente es por ley. ¿Sale? Entonces aquí, como comentario, voy a poner que aquí utilizamos, creamos la clase principal, sintaxis básica. También vamos a poner con otro comentario de línea que usamos las palabras reservadas public y class. ¿Vale? Entonces, aquí ya estamos viendo algunos de los conceptos que vimos en la clase de la parte teórica, donde veíamos palabras reservadas y ya las estamos haciendo uso. Estamos viendo identificadores, también aquí vamos a ponerle. Usamos el identificador de la clase principal, ¿qué se llama? ¿Qué nombramos? Sintaxis básica. ¿Vale? Ok. Sintaxis. Aquí está. Ok. Ahí está. Entonces, aquí en este pequeño código, en esta línea, creamos una clase principal, usamos las palabras reservadas public y class, y también usamos un identificador que se llama sintaxis básica. ¿Sale? Ok, bueno. Ya vemos lo que son comentarios, ya vemos el uso de palabras reservadas que no pueden utilizar en identificadores, y ya vimos la utilización de identificadores. Bueno, ok, seguido de eso vamos a continuar con algunos identificadores y ahorita vamos a trabajar única y exclusivamente en el método main. Posteriormente vamos a trabajar ya un poquito más con la utilización de otros métodos, otros tipos de variables, pero ahorita necesito que quede claro esta parte. Entonces vamos a crear una serie de identificadores o variables, ¿vale? La forma de crear variables es identificar el tipo de dato. Bueno, para crear una variable, primero vamos a crear una variable y nombrarla con un identificador. Recordar que el identificador no puede ser nombrado usando algunas palabras propias del lenguaje. Seguido a eso también voy a crear usar un tipo de datos que utiliza Java, ¿sale? Entonces, en esta pequeña línea de código voy a crear una variable y a nombrarla, o sea, identificarla. Y también voy a utilizar el concepto de tipos de datos. En Java podemos utilizar varios tipos de datos que veíamos en la diapositiva anterior. En primer lugar, podemos crear una variable de tipo entero. Int es una palabra reservada usada para declarar variables que no podemos utilizar como identificador. Y le vamos a poner identificador. Ok, sin dejar espacios. Punto y coma. Y he creado una variable y le he dado un nombre que se llama identificador. ¿Sale? Recordar que cada instrucción debemos determinarla con un punto y coma. También puedo crear variables del tipo string. ¿Sale? Y le voy a poner palabra. Ahí está. Y de igual manera lo termino con un puntico. Aquí me marca una observación y me dice que el valor de la variable local no ha sido identificada y que tampoco está en uso. No hay ningún problema. Ahí enseguida vamos a ver cómo le agregamos un valor a ese tipo de dato y cómo la vamos a usar. Cuando usemos y cuando le agregamos tipo de dato, el error se va a eliminar, ¿vale? Entonces, lo siguiente es, ya creamos variables, ya vimos algunos tipos de datos, que hay más, ¿sale? Los vamos a ir viendo poco a poco. Ahora ya creamos sus identificadores propios. Ahora vamos a trabajar con un tipo de operadores, ¿sale? En este caso va a ser un operador de asignación, en donde a la variable identificador
identificador 1, identificador, es que acá no le puse ident, le puse, aquí está, identificador, ok, ident, aquí vamos a ponerle ident, aquí, identificador 1, ¿sale? Para que haga alusión a esta variable, le voy a agregar el signo de asignación y le voy a poner algún número, por ejemplo, el 5. Y ya le asigné un valor. Ahora me dice que no es usada solamente. Aquí me dice que no está, que no es usada la palabra variable, aquí también que no es usada. Ok, también debo de inicializar mi palabra string o mi variable string. Debo poner palabra. Vamos a utilizar el signo de asignación y le vamos a poner entre comillas, le vamos a poner, de los tipos de carácter, del tipo string, debemos de poner su valor entre comillas. Y le vamos a poner hola. Este es una variable de tipo string, y como es una variable de tipo string, no puedo declararla únicamente así como una variable de tipo entero. Tengo que declararla con comillas dobles dentro de lo que quiero que esta palabra, la variable palabra, lleve. ¿Sale? Ok, aquí ya vimos y vamos a comentarlo. Vamos a comentarlo. Vamos a hacer un comentario del tipo varias líneas, ¿vale? Esto y esto. Oye. Este es el división, espacio, división este. Ahí está, ok. Ya con esto nosotros podemos crear un comentario. Aquí es donde vamos a crear, utilizamos los signos, los operadores aritméticos. Utilizamos la utilización de operadores. Esta parte vamos a hacer alusión. Y vamos a utilizar utilización de operadores. ¿Sale? Utilización de operadores. ¿Sale? Y aquí vamos a darle un enter para que vean cómo funciona esto. Aritméticos y relación. ¿Sale? Entre otros. Vamos a ponerle coma. Entonces aquí yo ya estoy creando, ya creé la variable acá, ya solamente estoy asignándole un valor. También creo una variable de tipo string y le estoy asignando un valor. Ahora, seguido a eso, voy a imprimir en pantalla. Y bueno, ya vimos lo que va a ser la actividad, ya vimos lo que es comentarios, ya vimos identificación de palabras reservadas dentro ya de la práctica, ya vimos qué son los identificadores, ya vimos identificados de clase, de métodos y de variables. Ya vemos algunos tipos de datos, ya vemos algunos operadores, ahora vamos a ver una impresión básica. ¿Sale? Ok, no solamente puedo crear variables, no solamente puedo crear clases, métodos, y no solamente inicializarlos, también puedo imprimirlos. Bueno, para imprimirlo veíamos en la parte teórica que Java utiliza la clase system, ¿sale? Seguido de la variable out, seguido del método print ln. ¿Qué diferencia tiene el método print y el print ln? Es que el print imprime en pantalla, ¿sale? Y lo siguiente que va a escribir va a seguir escribiéndolo sobre la línea. Como les comentaba, vamos a imprimir algo en pantalla mediante la utilización de la clase system, seguido de la variable out, seguido del método print. Les comentaba que la variable print trabaja con una variación.
Esa variación, el método print imprime una línea sin dejar espacios, entonces lo siguiente que vamos a escribir va a estar concatenado, va a seguir escribiéndose adelante. Si nosotros utilizamos la instrucción println, va a escribir algo y al final de que termina va a dejar un salto de línea, es como darle un enter. Esa es la única diferencia entre el print y el println. Vamos a utilizar el println, que es el más común ahorita, bueno, el más utilizado para esta función. Y vamos a imprimir el número 5. Ahí está. ¿Sale? Entonces, simplemente ya el identificador, la variable identificador, se va a imprimir aquí. ¿Vale? Identificador. Va a imprimir solamente un número. Identificador 1. Ahí está. Entonces, si yo ejecuto mi código, me va a imprimir el número 5. Vamos a darle oportunidad a que termine de ejecutar el código. Aquí ya vemos cómo se imprime lo que es el número 5, ¿sale? Entonces ya vimos la asignación de un dato a un tipo de dato, una variable, también esto. Entonces vamos a imprimir ahora otro elemento, system. Vamos a imprimir la variable de tipo string, una variable .out, método print, ¿sale? Y ahorita vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Print.com, y ahora vamos a imprimir la variable palabra. Y no va a imprimir la palabra, valga la razón, se va a imprimir la palabra hola. Vamos a ejecutar el código. Okay. Y si se dan cuenta, imprimió el identificador que va a imprimir el número 5, aquí está. Después dio un salto de línea por el ln que está aquí. Y después imprimió el hola, la variable palabra. Ahora, si yo quisiera imprimir otra cosa después de con este print, verán que me lo va a imprimir al ladito. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo. System.out.print y verán que vamos a imprimir nuevamente la variable palabra y verán que la imprimirá seguido de eso sin dejar un salto de línea. Entonces ahorita ya vemos cómo se ejecuta el código. Vemos que se va a imprimir O5, la variable 5, que es esta instrucción. Después imprime la palabra hola mundo. Después imprime la palabra hola mundo. La diferencia entre un método y el otro es que este deja un salto de la línea y estos no. La siguiente que va a imprimir va a imprimirlo seguido de la impresión anterior, ¿vale? Entonces, con esto nosotros hemos impreso algo sencillo en pantalla. Bueno, estamos conociendo esta parte del lenguaje Java, ¿vale? Lo siguiente es pedir algo que el usuario ingrese. Entonces, para eso yo les comentaba en la clase, en la clase anterior, la parte teórica, donde nosotros, para leer datos desde Java, desde el escritorio que el usuario ingrese, debíamos de hacer uso de la clase scanner. ¿Cómo debíamos de importar del archivo Java, de la carpeta útil, la clase scanner? Después crear un archivo del tipo scanner. Déjenme se los voy subrayando. Aquí está. Y después utilizar métodos de la clase scanner. Aquí están los métodos. La clase scanner puede leer datos de diferentes tipos de datos, del tipo entero, del tipo string, del tipo double, del tipo long, del tipo chart, de cualquier tipo de datos que Java sepa maneje, ¿no? Entonces, para llevar esto a la parte práctica, vamos a hacerlo en nuestro Visual Studio Code. ¿Sale? Entonces,
antes de donde creamos la clase, vamos a importar. No importa aquí los comentarios no forman parte de nuestro código, pero antes del public class vamos a escribir la palabra reservada import, ¿sale? Seguido de la palabra Java, de la ubicación donde está mi clase, punto útil, punto scanner. ¿Sale? Y punto y coma. Entonces, aquí ya estoy importando. Vamos a ponerle un comentario. Importamos la clase scanner. Esta clase nos permite leer datos de la consola. ¿Sale? Entonces, esta clase nos va a permitir leer datos de la consola. Nos dice que la clase no está usada o que no ha sido usada, lo vamos a usar aquí. Entonces, seguido a importar la clase, lo siguiente que debemos realizar es crear un objeto del tipo scanner. Vamos a poner entonces el nombre de la clase scanner, ¿sale? Seguido del nombre o del identificador del objeto. Vamos a poner leer dato. Lo vamos a poner así. ¿Y qué tipo de dato vamos a leer? Bueno, ahorita, seguido a eso vamos a poner la palabra, el signo de asignación, seguido de la palabra new, seguido de la palabra scanner nuevamente. Y entre paréntesis, vamos a poner el nombre de la clase, de la clase del propio sistema, de la cual va a ser uso in, ¿sale? Del método in, que significa input stream. ¿Sale? Entonces va a leer datos de entrada a mi programa. Punto y coma. Con eso termino y aquí ya creé mi objeto escáner. Voy a comentarlo también. Mi objeto leer dato. ¿Sale? Seguido a eso, yo puedo hacer uso de esto, pero primero vamos a crear una variable. Le vamos a poner dato obtenido, ¿vale? Y este va a ser del tipo entero, int, vamos a decirle número obtenido. Así llamo mi variable. Y le voy a decir que esta variable, número obtenido, va a ser igual a lo que va a ser mi objeto, leer dato. Leer dato. Va a ser de tipo entero. Entonces aquí son los métodos que jalamos de la clase scanner. Estos todos son los métodos de la clase scanner. Le voy a decir que va a leer un entero, entonces le voy a poner next line. Next line. Ahí está. Punto y coma. Lo que va a hacer es leer un dato del tipo entero y se lo va a agregar a mi variable número obtenido. Y voy a imprimir system.out.print ln. Sistema le puse, vamos a dejar aquí system, dale, punto print. Aquí vamos a decir, vamos a escribirle algo. El número que ingresaste es. Ahora puedo imprimir esto de manera de separar. Luego voy a poner, ahora voy a imprimir el número system out.println. Voy a imprimir la variable que leyó, número obtenido. ¿Sale? Ok, aquí me va a marcar un error porque este int no debe de ir con mi mayúsculas. Leer dato. Leer dato, aquí no es next line, aquí es next int. Aquí está, ok.
Y ahí está. Me marcaba error porque le había dicho que leyera un tipo de dato string o de línea y cuando le estoy asignando el valor a una variable entera. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Voy a ejecutar este programa. Ok, miren, lo primero que hizo nuestro programa fue imprimir el 5, después imprimió hola mundo y aquí está esperando algo que nosotros escribamos. Vamos a imprimir el número 5, vamos a escribir el 5 y después vamos a darle un enter. Y dice el número que ingresaste es el 5. Entonces aquí la consola estuvo esperando que yo ingresara un dato, pero no me lo avisó. Entonces, lo más adecuado es que antes de que leamos un dato, le mandemos un anuncio al usuario. Por ejemplo, vamos a decirle system.out.println y le vamos a decir, aquí debes ingresar un número. Entre comillas, aquí debes ingresar un número. Dejar un espacio, ¿sale? Es para que nos avise. Le va a mandar al usuario que nos avise que debe de ingresar un número. Vamos a correr nuestro programa. Y se dan cuenta que dice, imprime el 5, después un print solamente, el método print, imprime, y después otro método print, imprime. Se dan cuenta que lo puso en la misma línea porque el método print no deja un espacio, sino escribe seguido, adelante. Entonces dice aquí, debes ingresar un número. En nuestro caso vamos a ingresar el 5, aquí está. Bueno, vamos a poner otro número, porque usamos el 5, ¿sale? Vamos a ponerle el 18, el 189. Y vamos a dar un enter. Dice el número que ingresaste es el 189. ¿Vale? Entonces, esto es básicamente un ejemplo de cómo trabajamos con base a esta parte de trabajar con comentarios, crear clases, utilizar palabras reservadas, crear identificadores para clases, métodos y variables, ver qué tipos de datos trabaja con los que trabaja Java, asignar valores dentro de lo que es Java y también imprimir en pantalla. Vamos a ponerle impresión básica pantalla. Impresión básica en pantalla. ¿Sale? Y aquí vamos a ponerle aquí que leer datos. Vamos a ponerle aquí. Leer. Lectura básica. Lectura básica de usuario. Entonces va a leer datos de usuario. Y esta es la parte de lo que es pues la primera acercación, el primer acercamiento a lo que es nuestro primer programa en Java, ¿vale? Entonces hasta aquí dejamos este video.